Hermanos, como hemos visto recientemente, el cristiano no está supuesto a vivir en un lecho de rosas. Y sobre todo, cuando estamos hablando de un creyente fiel. Un creyente fiel y obediente y predicando la palabra de Dios. Este creyente suele estar aún más expuesto a mayores ataques de Satanás y de sus seguidores. Pues entre más nosotros, hermanos, obedezcamos y seamos fieles al Señor, y más servicio prestemos para su gloria, mayores problemas tiene el enemigo de nuestras almas, y así buscará más meternos en dificultades, más hacernos la guerra. Pero el padecer como cristiano, hermanos, esto es por causa del Evangelio, es una aflicción de la que no hay que avergonzarse, nos dice el apóstol Pedro, ahí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16, sino más bien es causa de glorificar a Dios en este acontecimiento. Sí nos dice, ninguno padezca por entrometerse en lo ajeno o por cualquier pecado o maldad propio, sino si padecemos como cristianos, dice Pedro, no se avergüencen, sino glorifiquen a Dios en esta parte. Y esto era precisamente lo que estaba ocurriendo, hermanos, con Juan el Bautista, cuando Marcos capítulo 6, versículo 7 al 20 nos dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Así pues, hermanos, Juan el Bautista, cuando estaba pues pasando también por estas aflicciones que todo cristiano pasa, y sobre todo aquellos que trabajan y sirven para la gloria del Señor, él no estaba preso por ningún mal que hubiera hecho, ni por entrometerse en lo ajeno. Él no estaba preso por su imprudencia, como algunos han querido decir, sino que él estaba preso, hermanos, por causa de la verdad, por causa de la palabra de Dios, pues él le había señalado directamente al rey de su país, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Nos dice Lucas que le había reprendido por eso. Pero algunos han dicho es que Juan era muy brusco para hablar y era medio atrabancado y decía palabras bien fuertes. Ahí lo tenemos diciendo, generación de víboras, miren qué grosero era. Pero no, hermanos, Juan no era imprudente, no era que fue y se le puso al tú por tú ahí al rey y fue, y como algunos han dicho, voy a ir a predicar al aire libre allí afuera del Congreso mientras están votando por la ley homosexual, voy a ir y les voy a decir lo malandrines que son por andar haciendo esas cosas en público. Pues hermanos, eso podríamos tal vez catalogarlo como imprudencia, pero en el caso de Juan el Bautista no era así. La prueba de ello es que nos dice el verso que Herodes le oía de buena gana, lo cual implica, hermanos, que había algún tipo de acercamiento en donde Juan le hablaba personalmente, de manera
tal vez privada, le hablaba de la Escritura y le exponía las cosas y la verdad. Pero bueno, sabemos que a causa de esto, entonces Juan el Bautista es metido a la cárcel. Y según nos dice Mateo capítulo 4 versículo 12, esto ocurrió precisamente en el mismo tiempo del comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es que más o menos en el tiempo en el que el Señor comienza a predicar, de hecho nos dice Mateo que cuando nuestro Señor, oyendo que Juan había sido encarcelado, dice que Él se va a Galilea. Y luego en el verso 17 es cuando nos dice que entonces comenzó a predicar. Y aunque algunos han dicho que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo con el ministerio de Juan se compaginaron o hubo un lapso de tiempo en el que coincidieron, bueno, lo que podemos decir es que ciertamente el fin del ministerio de Juan antes de ser echado a la cárcel coincide sí con el comienzo del ministerio de nuestro Señor. Y la providencia escogió que este fiel creyente, Juan el Bautista y siervo de Dios, permaneciera en la cárcel por un largo periodo, y allí, estando en la aflicción de la cárcel, entonces Juan el Bautista se cuestiona sobre su cosmovisión teológica. Y para esto, hermanos, les invito a que me acompañen a Lucas capítulo 7, versículo 18 al 23, para ver así la aflicción de los creyentes. Lucas capítulo 7, versículo 18 continúa con la exposición de los hechos de nuestro Señor, luego de que, como vimos, el Señor resucita al hijo de aquella mujer viuda de Naín, ¿se acuerdan? Una vez que ocurre esto, nos dice enseguida Lucas en el verso 18, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Entonces en la misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Hasta ahí. Juan, pues, como les decía, se encontraba siendo afligido en la providencia de Dios, pues estaba en la cárcel. Había sido echado en la cárcel por predicar el Evangelio, o por predicar la verdad en este caso, por redarguir con firmeza y con claridad al hombre más importante de su país, al rey, por decirle el pecado en el que estaba. Y como les decía, ciertamente no lo hizo en imprudencia, ni lo hizo en temeridad, sino, hermanos, por lo que nos dice Marcos, parece que este hombre tenía cierta admiración por Juan el Bautista y de algún modo se acercaba a él o lo mandaba llamar para hablar con él, para oírle, pues dice Marcos que le oía de buena gana. Esto es, que le gustaba escuchar a Juan el Bautista.
Y en una de esas, o en más de una de esas oportunidades, Juan el Bautista le redarguye del pecado que este hombre estaba cometiendo. Pues hermanos, este hombre teniendo su propia esposa, luego un día que conoce a la esposa de su hermano Felipe, ellos dos se, pues no sé si podemos decir que se enamoran, pero terminan en un amorío, digámoslo así, como se dice coloquialmente, y deciden ellos separarse de sus parejas. Entonces comienzan luego a vivir juntos, pero no contraen inicialmente matrimonio. Entonces Juan el Bautista, al observar estas cosas, él lo señala con toda claridad y le dice a Herodes: tú estás pecando delante de Dios por lo que acabas de hacer. Entonces esto incomoda a Herodías y ella instiga a su marido a que, o bueno, al hombre con el que estaba ahora, a Herodes, a que lo echen a la cárcel. Y esto sucede así. Juan entonces es metido a la cárcel y permanece ahí por un buen tiempo, hermanos. Y debemos decir que la cárcel no es la vivienda que hoy tienen los presos el día de hoy, en donde tienen su propia cama, tienen comida, tienen agua, tienen muchas cosas y están ahí descansando. No, hermanos, en aquel tiempo las cárceles eran calabozos, literalmente agujeros en el suelo, donde se arrojaba a la gente ahí al pozo, y ahí se estaban incluso hasta por años. Pero la ventaja en la providencia de Dios que Dios le había concedido a Juan el Bautista en esta aflicción era que, ya que Herodes sentía cierta simpatía por Juan el Bautista, le permitía que los discípulos de Juan lo visitaran. Y ya que no era responsabilidad de los carcelarios sustentar con comida a los presos, entonces los familiares eran quienes les llevaban las comidas. Y Juan el Bautista no tenía restricciones de visitas, así que estaban sus discípulos constantemente visitándole, llevándole alimentación y de alguna forma estando al pendiente de él. Pero, hermanos, no puede faltar en nosotros como seres humanos el momento en el que después de un cierto periodo de aflicción comencemos a sentirnos decaídos en el ánimo y comencemos a cuestionarnos algunas cosas. Y aquí vemos a Juan el Bautista como uno de nosotros, como uno de los nuestros que comparte nuestras aflicciones y nuestras dudas. Pues hermanos, los creyentes de la Escritura no son superhéroes, no son personajes excepcionales, maravillosos que debiéramos poner en altares, hermanos. Son personas como nosotros, son seres humanos con debilidades como nosotros, pero que en la gracia y el favor y el propósito de Dios hicieron muchas cosas para gloria del Señor. Nosotros, hermanos, dicho sea de paso, debemos de dejar de ver a los hombres de Dios como personas excepcionalmente maravillosas, héroes dignos de adoración o de veneración siquiera. No, hermanos, lo único que la Escritura nos manda de ellos es respetarles, amarles y aprender de su ejemplo, mas no ninguna otra cosa más. Pues allí está Juan el Bautista, también dudando igual que nosotros. En medio de su aflicción se encuentra atribulado y llegan dudas a su mente. Bueno, ¿por qué estoy aquí en esta cárcel? ¿Será entonces que este Jesús no era el Mesías? ¿O qué está pasando? ¿Por qué no vengo? ¿Por qué yo todavía sigo en este lugar? Pero hermanos, las dudas de Juan el Bautista debemos decir que no provienen de su falta de fe, o no provienen tampoco de su claudicación o su debilidad humana, que él diga, ya,
esto entonces no sirve, no, ya no voy a seguir con estas cosas. No, sino hermanos, estas dudas de Juan el Bautista vienen más bien de una cosmovisión imprecisa de la obra del Mesías. Cuando Juan el Bautista duda de que y manda a sus discípulos a preguntar al Señor si Él es el que había de venir o esperaríamos a otro, no era que Él estaba claudicando y diciendo, chin, entonces hice todo este trabajo de embalde, no, pues ¿qué está pasando? No, vamos a regresarnos mejor. No, sino que todo esto, hermanos, provenía de la cosmovisión imprecisa que él tenía de lo que era el Mesías. De alguna forma, hermanos, al parecer estaba influenciado de ese pensamiento judaico de su tiempo, de que el Mesías vendría y en una sola venida él haría todo lo que los profetas habían dicho que haría. En otras palabras, la perspectiva escatológica, si se puede usar ese término para el tiempo de ellos, de la venida del Mesías para ellos, hermanos, era de que el Mesías vendría, pero en una sola venida. Ellos no habían entendido o no habían visto que el Mesías vendría una vez y haría una obra, se iría y luego vendría otra vez, para entonces, ahora sí, que su reino fuera pleno y total. Ellos pensaban que desde su primera venida, este Mesías habría de instalar ya su reino, y habría ya de reinar con sus santos, y habría ya de establecer ese gobierno o ese reino que se había ya visto. Y bueno, dicho sea de paso, también ese reino se veía también con una perspectiva muy tendiente hacia lo material, hacia lo terrenal. Pero entonces Juan el Bautista está pensando que el Señor va a venir, va a instalar su reino y entonces va a gobernar y sus santos y se convertirá, como ya lo había profetizado Daniel, en el reino que jamás tendría fin. Pero, otra vez les repito, tanto Juan el Bautista como los creyentes, incluso de su tiempo, no podían y no alcanzaban a observar que este trabajo mesiánico no se llevaría en una sola exhibición, digamos, sino en dos venidas. ¿Sí? Por eso luego el Señor en otra parte empieza a explicarles esta parábola del reino del trigo y la cizaña. ¿Se acuerdan? En otra ocasión el Señor les explica esta parábola y les dice, ¿a qué compararé el reino de los cielos? Bueno, es como un hombre que sembró buen trigo en su campo y luego vino su enemigo, sembró cizaña y luego los siervos le dijeron, mira Señor, tu campo tiene cizaña, ¿qué hacemos? La cortamos. Y el Señor dijo, no, déjenla ahí, no sé que al cortar la cizaña se lleven también el trigo, hay que dejarla hasta el final. Y en el final entonces se arrancará y se separará el trigo de la cizaña, y el trigo será guardado en el granero y la cizaña será tirada al fuego. Aquí el Señor estaba diciendo también, tienen que entender que la venida del Mesías no será en una sola, y el trabajo del Mesías, el establecimiento completo, pleno del reino de Dios, no será en una sola venida, sino que vendrá, sembrará la semilla, pero también saldrá la cizaña y la va a dejar allí hasta el tiempo en el que sea la siega y entonces podrá separar el trigo de la cizaña. No sé si me estoy explicando, hermanos. El Señor estaba diciéndoles, tienen que tener claro, aquí en este momento, en esta venida que estoy haciendo yo, no se van a efectuar todas las profecías y promesas que se han profetizado desde la antigüedad. Ahorita solo serán estas cosas, pero el mundo continuará, la siembra quedará hasta el día de la siega.
El Señor les está diciendo, esto es como una siembra. Ustedes que son de campo, les decía el Señor, lo entenderán mejor. Ahorita yo he venido a sembrar. Y vamos a dejar todavía el tiempo del crecimiento, hasta el tiempo de la siega, volveré y segaré. ¿Me explico? Y es entonces cuando el reino de Dios se establecerá con toda plenitud. Pero esto no lo entendía Juan el Bautista. Juan el Bautista y sus contemporáneos pensaban que ya ha venido el Mesías, entonces ahora sí, ya todo se establecería plena y absoluta y completamente. ¿Me están siguiendo? Entonces, él está en la cárcel y dice, bueno, si este reino iba a venir, se iba a implementar y él iba a gobernar, el Mesías sería el príncipe, ¿por qué sigo yo en la cárcel? ¿Por qué los romanos siguen teniendo el poder? ¿Qué está pasando? ¿Es este o no es este o es otro? ¿Me explico? Así pues, hermanos, vemos entonces en consecuencia que un entendimiento deficiente o no bíblico respecto a la vida cristiana puede llevar a muchos a naufragar en las cosas de la vida y cuanto más en tiempos de aflicción. Un entendimiento impreciso o incorrecto, hermanos, respecto a la Escritura y a las cosas de la vida según la Escritura nos enseña, puede llevar a muchas personas a naufragar. Y cuanto más si se trata de que están pasando por aflicción, cuanto más un entendimiento deficiente los va a llevar a tomar decisiones o conclusiones antibíblicas o fuera de la voluntad revelada de Dios. Por ejemplo, ahí tenemos al que piensa que Dios le tiene que retribuir al 100 por 1 lo que ofrenda. Saben que en muchos lugares se enseña así, dicen, venga, traiga, y Dios le va a dar 100 veces. Y mucha gente trae, no porque viene agradecido con Dios, sino porque dice, no, y todavía me va a dar 100 veces, no, pues ahí les va a ver. Si doy 5%, y está ahí haciendo la cuenta. Y así le enseñaron. Y ese entendimiento deficiente, hermanos, de la Escritura, le va a llevar a naufragar al final en su vida. ¿Sí me explico? Porque, ¿qué va a pensar si en vez de prosperar, luego de que llevó su billete de 500 pesos o de 1,000 pesos, en vez de que le lleguen 100 billetes de 1,000 pesos, llegan y le embargan? ¿Qué creen ustedes que va a pensar? ¿Va a exaltar a Dios? ¿Va a alabar a Dios? ¿Va a glorificarlo y le va a dar gracias? No, porque el entendimiento, su cosmovisión teológica de la Escritura aplicada a la vida, hermanos, está deficiente, es imprecisa. Entonces eso le va a llevar y le va a mover a tomar conclusiones inadecuadas, antibíblicas y decisiones también inadecuadas y antibíblicas. Y entonces va a decir, no, pues entonces no es cierto lo que dicen. No, yo di 1,000 pesos y no me llegaron 100 billetes de a 1,000. No, eso está mal. No, ya no voy a ir allí donde dicen eso. No, ya ni voy a buscar ni a seguir a Dios. Dios me falló. Dijo que iba a cumplir y no cumplió. ¿Se fijan? ¿Y qué está haciendo? Está naufragando allá en sus pensamientos y luego va a tomar decisiones que no van conforme a la voluntad revelada de Dios. Puede, por ejemplo, decir, ya no voy a dar nada, que al cabo no me viene 100 por 1. ¿Qué está haciendo? Está decidiendo en base a ese entendimiento incorrecto que tenía.
Miren también al que piensa que los hijos de Dios no se enferman. Allí está ofuscado en la cama, convaleciente, preguntándose qué salió mal. Está confundido y dice, ¿cómo si se supone que los hijos de Dios no nos enfermamos? ¿Qué está pasando? ¿Me explico? Tiene un entendimiento deficiente. Ese entendimiento deficiente le lleva a naufragar en las ideas, en los pensamientos y muy probablemente también le lleva a tomar decisiones incorrectas. Ahí tienen algunos también que incluso no quieren tomar medicina porque dicen, no, es que no, Dios me va a sanar. Dios es el sanador y sana a todos. Él es el médico de médicos y todos, amén, aleluya. Sí, entonces no hay que tomar medicinas. Y ahí lo tienen tirado que no quiere tomar las medicinas. O aquel otro que no quiere que le hagan transfusiones de sangre y termina muriéndose. ¿Se fijan, hermanos, cómo la cosmovisión y el entendimiento de la Escritura, si no es preciso, nos va a llevar a naufragar en la vida diaria? Vean también al que se dice el hijo de un rey. Véanlo despedido de su trabajo y con un montón de deudas encima. ¿Qué creen que va a hacer? ¿Qué va a pensar? ¿Qué creen que va a pensar? Y en base a sus razonamientos, ¿qué es lo que va a hacer a continuación? ¿Cómo va a reaccionar? Porque le dijeron que el cristiano siempre anda en victoria. Véanlo ahí derrotado por los embates de este mundo y del enemigo. ¿Qué va a hacer? Va a tender a aventar todo por la borda, a renegar del Señor, o a torcer más la Escritura o la realidad para hacer coincidir su situación con su forma de pensar. Así, hermanos, definitivamente la teología bíblica tiene una importancia fundamental en la vida práctica del creyente verdadero. Lo que crees afecta cómo vives. Lo que ustedes creen va a influir en la manera en que ustedes toman las circunstancias que ocurren en su propia vida. Si ustedes son de los que creen que el diablo tiene la culpa de todo, cuando se les fue el camión y no lo alcanzaron o no se paró, van a estar reprendiendo al diablo y diciéndole cuánta cosa. Es que el chofer llevaba al chamuco metido, por eso no se paró. ¿Y cuánta cosa van a andar diciendo y haciendo? Porque no tienen una teología bíblica, sino un entendimiento deficiente de lo que la Escritura enseña. Y lo malo de la situación, hermanos, es que el creyente o las personas que se dicen creer van a reaccionar y van a tomar decisiones en base a eso que creen. Por eso es tan importante lo que crea de Dios y de la vida y de cómo Dios ejerce su control soberano en ella, definitivamente encaminará su mente y sus afectos a la respuesta correcta a cada situación o incorrecta, o aquella que glorifica a Dios o aquella que no le glorifica. Lo que crea usted de Dios y de la vida y de cómo Dios ejerce su soberana voluntad, eso va a encaminar su mente y sus afectos.
Porque si piensa usted que es el chamuco el que mete la cola en cada cosa, está usted ahí afligido diciendo, chamuco, cochino, mugroso que me metió la cola y me metió en esta dificultad, mira nomás, y ahí está. Su mente y sus afectos son movidos al enojo, son movidos a la tristeza, son movidos a lo que sea. Son afectos, son emociones al final. En cambio, si usted entiende el control soberano de Dios y la persona de Dios, hermanos, en todas estas cosas, entonces su mente y sus afectos serán movidos hacia allá. Oh, el Señor es soberano. Él me ha puesto en esta situación. La Escritura dice que Él es absolutamente bueno y lo hace para mi bien. Él no está buscando mi mal. Esto debe de ser para algún bien mío. ¿Cuál es? No lo sé. Señor, dame gracia, dame consuelo, y entonces podrá incluso tener paz. ¿Se fijan la diferencia? ¿Cómo entender o tener una cosmovisión bíblica de la vida va a influir directamente en cómo reaccionará usted, cómo se sentirá y las decisiones que tomará después de eso? Porque mientras uno va a ir a la tienda y se va a comprar su aceitito ungido y se lo va a andar rociando ahí a todas las paredes, el otro va a doblar sus rodillas y va a encomendar su alma y su persona, tal vez su familia, a la voluntad soberana de Dios. ¿Se fijan qué grande diferencia? Por esta razón el apóstol Pablo, hermanos, enseña por medio de su ejemplo a todo pastor y maestro a enseñar todo el consejo de Dios a los creyentes. Hermanos, el Evangelio, enseñar el Evangelio es indispensable y absolutamente necesario en la iglesia, pero también el apóstol nos enseña por su ejemplo que se debe enseñar todo el consejo de Dios para que el cristiano entienda qué es lo que le está pasando en su vida diaria. ¿Y qué está haciendo Dios en medio de todo eso? El cristiano entonces ha de entender su necedad, su pecado, y que desafortunadamente a causa de nuestra necedad y de nuestro pecado, muchas veces la única forma que aprendemos es a través de la aflicción. Porque nos dan algún bien y lo disfrutamos y no aprendemos. Nos dan un chanclazo y a poco no aprendemos. Pero veamos a Juan el Bautista, hermanos, que al experimentar pues él estas dudas, porque ciertamente, como hemos estado viendo, él también tenía un entendimiento deficiente de la obra del Mesías. Juan el Bautista acude al lugar correcto para disipar sus dudas respecto de su situación actual, nos dice el verso 19. ¿Están allí? Dice en el versículo 19, y los envió Jesús para preguntarle, los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Así nosotros, hermanos, no debemos descargar nuestras conciencias ofuscadas o atribuladas por la aflicción en otros hermanos, y mucho menos en los más débiles o jóvenes en la fe, sino que debemos ir al Maestro directamente a preguntarle, Señor, no sé qué está pasando, no entiendo esta situación,
no entiendo por qué me está pasando esto. Tú dices en tu palabra esto y a mí me está pasando lo contrario. ¿Qué está pasando, Señor? Que es muy diferente, hermanos, a ir y desahogarse con alguien más, haciéndole o transmitiéndole sus frustraciones o sus enojos, o que termine pues hasta enseñándole, diciéndole, no hermano, no haga caso, no, yo la otra vez di 1,000 pesos y no recibí 100 billetes de 1,000. ¿Me explico? Tenemos que ir al maestro y luego a nuestro pastor terrenal. ¿Sí? Si no comprende las situaciones por las que está ocurriendo, si la instrucción que ha recibido hasta el día de hoy no le es suficiente para entender y poder ver la mano de Dios, cómo esté la mano de Dios actuando en su caso, acuda al pastor, pregunte, consulte. Nuestro misericordioso Señor, pues entonces, da respuesta a todo el que le pregunta. Y aunque no siempre la respuesta será igualmente clara, el Señor siempre responde, hermanos. Somos sus hijos y Él siempre responde. A veces la respuesta no será tan clara, pero responde. Juan el Bautista le manda a hacer una pregunta. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Y qué dijo el Señor? ¿Le respondió? Sí. Sí le respondió. Puede que la respuesta no sea clara para nosotros, pero está allí. Y sí le respondió. Pues dice, y respondiendo Jesús le dijo, del 22, ¿están allí? Id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. ¿Se dan cuenta la respuesta del Señor? Lo que pasa es que nosotros queremos cosas más fáciles, ¿no? Y esperaríamos que el Señor le respondiera y le dijera, sí, yo soy, hombre, no te preocupes, dile que no se apure, que yo soy. Pero el Señor es más sabio que eso, hermanos. No es que nuestro Señor buscara complicarle innecesariamente la respuesta a su siervo. No se trataba, hermanos, de un acertijo, sino de una instructiva respuesta que sienta el fundamento para él, o sea, para Juan y para todos los creyentes que habrían de venir después de él. En otras palabras, hermanos, el Señor no estaba buscando ponérsela difícil a Juan el Bautista. No era que el Señor le gustan las cosas complicadas y que le batallemos. No, hermanos, sino que esto no se trataba pues de un acertijo, sino que el Señor lo que estaba haciendo es que le estaba dando una respuesta instructiva, que estaba instruyendo a Juan y a la vez nos estaba instruyendo a todos con esa misma respuesta. ¿Cómo? Bueno, nuestro Señor Jesucristo, pudiendo dar una respuesta rápida y sencilla, si podemos usar ese término, escoge regresar a su siervo y a todos nosotros a la inerrante e infalible Escritura inspirada. Qué fácil habría sido que el Señor le dijera, sí, díganle que sí, que se esté tranquilo. ¿No habría sido más fácil en nuestra forma de pensar? Pero el Señor, hermano, sabía que no sería
Juan el Bautista el único que estaría en duda y en aflicción, sino que después de él vendríamos muchísimos más, miles o tal vez millones más. Y él no estaría aquí físicamente para respondernos a todos. Ni se nos iba a aparecer a todos para respondernos a todos. Así que con su respuesta él buscaba instruir a Juan el Bautista y a todos nosotros a buscar la respuesta en la Escritura. O a hallar la respuesta en la Escritura. Pues noten que le dice, hagan saber a Juan lo que han visto, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos resucitan y a los pobres les es anunciado el Evangelio. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Cuando oiga Juan esto, él se va a dar cuenta por la instrucción que ya tiene, que los profetas habían dicho que cuando el Mesías viniera haría todas estas maravillas y que nadie, como dijo Nicodemo, nadie puede hacer estas cosas si no es Dios con él. Si nadie puede hacer estas cosas si no es el Mesías verdadero. Así que la Escritura me va a responder y me está respondiendo, sí, Él es. ¿Sí me explico? El Señor lo remitió a la Escritura y le dijo que la Biblia te conteste. Mira lo que está pasando, compáralo con tu Biblia y allí vas a hallar la respuesta. ¿Ves que los ciegos ven, los cojos andan y los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y que a los pobres es anunciado el Evangelio? ¿Quién iba a hacer eso? ¿Cualquier profeta? No, el Mesías. Ah, pues mira, lo estoy haciendo. Oh, entonces sí. ¿Me explico? De esta manera, hermanos, el Señor está dirigiendo a Juan y a todo creyente después de él a la Escritura, a hallar respuesta a sus dudas, a sus aflicciones, a sus preguntas en la Escritura. No andar buscando que el Señor me responda. Voy a orar hasta que el Señor me responda. ¿Y cómo espera que le responda? Mucha gente espera ver una visión y ver a un hombre barbudo con cabello largo que le diga qué hacer. U otros esperan oír una voz que les diga, haz esto. Y algunos hasta dicen, es que uno tiene que dejar un tiempo de silencio en la oración para oír la voz de Dios. Y ahí está callado, oyendo sus pensamientos. Nota pues, amigo, que no se trata de visiones o sueños o vellones, sino de que tenemos la palabra profética más permanente a la cual harías bien de estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Porque eso es lo que tiende a hacer el hombre, y sobre todo en el evangelicalismo de nuestro tiempo, que es predominantemente pentecostal. Se trata siempre de andar buscando que Dios me responda en una visión, que me responda en un sueño, que me responda con el profeta mangano que va a venir y que dijo, a ver, hagan fila aquí y les voy a profetizar la voluntad de Dios para su vida. Ya la de menos hasta dice, lo quiere hacer por medio de vellones. ¿Se acuerdan del vellón que puso Gedeón ahí para ver si Dios estaba mandándolo y estaba con él? Que si el rocío estaba en el vellón y si no estaba, ¿se acuerdan de eso, no? ¿Cuánta gente se guía o quiere tomar decisiones en su vida usando esos métodos? Quiere oír que Dios le diga qué hacer por medio de una visión, por medio de un sueño, o a veces sueña algo y dice, soñé que estaba yo cruzando la frontera, entonces me voy a ir de mojado. Y ahí ya está, según ellos, su dirección y su guía.
Otros, según ellos, en su oración están pidiendo, Señor, me quiero ir a la frontera, ayúdame, digo, del otro lado de la frontera, ayúdame a cruzar, ayúdame a que no me agarre la migra. Sí, Señor, y esa noche sueñan que pase. No, el Señor me respondió. ¿Le respondió? No, en realidad es lo que hay en su propio corazón. Simplemente se está evocando lo que quiere en su corazón, en sus sueños y en sus pensamientos. Pero esa no es la voz de Dios. Vean cómo el Señor remite a su siervo a la palabra. Así que no se trata ya de poner vellones o de poner una prueba a ver si hoy sale el sol, entonces voy a la iglesia. O no voy, o tanta cosa, ¿no? Que en muchas de las ocasiones, hermanos, es más bien el producto de la rebeldía. Porque a veces su supuesta señal le apunta a que lo haga, pero como ya no tiene ganas de hacer, dice, no, es que era al revés. Como alguien que dijo que iba a dar al Señor, tenía 2 ovejas a 2 becerros más bien, y que prometió y dijo, Señor, si todo esto sale bien, los becerros nacen bien y todo se da bien, te voy a dar un becerro, uno va a ser para ti. Y bueno, se dice que al pasar el tiempo uno de los becerros se murió y fue y le dijo a su esposa, ¿qué crees, mujer? El becerro del Señor se murió. O sea, el que le iba a dar al Señor se murió. Nomás nos quedó el de nosotros. ¿Sí me explico, hermanos? Allí está el corazón necio y rebelde del hombre haciendo y manipulando esas supuestas señales. Así Juan el Bautista, hermanos, seguro se contentó con la palabra profética más permanente, esa escritura inspirada e infalible e inerrante, hallando contentamiento en su Dios soberano y en el control que Él tiene sobre todas las cosas. Porque para eso, hermanos, el Señor nos dejó la palabra profética más permanente. Y dice la Escritura, a la cual hacéis bien de estar atentos como antorcha, como lámpara, como luz que alumbra en lugar oscuro. Y esta oscuridad está implicando muchas cosas, entre ellas la oscuridad de que no sabemos qué es lo que debemos hacer. Estamos en tinieblas o en alguna aflicción o en alguna dificultad y estamos cerrados, no sabemos qué debemos hacer. No tenemos conocimiento, estamos en tinieblas sobre qué debiéramos hacer en tal caso. Y dice la palabra, aquí está la luz. ¿Quieres saber qué es lo que debes hacer? Agarra tu Biblia, no esperes sueños, visiones o señales. Amigo, deja ya los sueños y las visiones como guías para tu vida. No esperes respuestas mágicas o vellones mojados. Tienes la revelación completa en tus manos, la inerrante palabra profética más permanente. Guíate por ella, consúltala a ella para saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para toda circunstancia que te acontezca en este mundo? ¿Qué es más seguro y más sólido? ¿La palabra inerrante e infalible? ¿O un sueño que pudo venir de los tacos que se cenó la noche anterior? Hermanos, el mismo sentido común, encaminado, nos va a decir,
La Escritura. La Escritura. Los creyentes fieles, pues, aquellos que han sido enseñados en todo el consejo de Dios y tienen la cosmovisión bíblica de Dios, de su soberanía y su control, y los verdaderos propósitos de Dios para el creyente y la iglesia, estos descansan en ese perfectamente santo y bueno control soberano de Dios. Seguro Juan el Bautista, en medio de esa aflicción en la cárcel, luego de haber recibido la respuesta, dijo: Él es. Y tengo la palabra profética más permanente en la que puedo confiar y a la que puedo confiar mi vida en toda decisión que debo tomar. Y sabemos, hermanos, que Juan nunca salió de esa cárcel con vida. Luego, al caminar por los capítulos de los evangelios, vamos a llegar a ese punto con la ayuda del Señor. Pero, hermanos, Juan nunca salió de allí. Y así ofrendó su vida en confianza a la palabra de Dios, a esa inmutable, inerrante e inspirada palabra del Señor. Oremos, hermanos, al Señor.